Ok, muchísimas gracias Rodrigo por estar aquí hoy. Vamos a hacer una entrevista al doctor Rodrigo Garza. El doctor Rodrigo Garza es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM en Yucatán. Se ha dedicado toda su vida a trabajar con sistemas arrecifales, específicamente corales, y fue uno de los primeros expertos en sistemas de información geográfica en el medio marino desde hace 15, 20 años. Él sacó su doctorado en el CIMBESTAP, Unidad Mérida, hizo una estancia en RASMAS en Miami, Florida, y después logramos contratarlo para la Facultad de Ciencias UNAM y desde entonces pues, ha estado contribuyendo en ese campo. Rodrigo, un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Ojalá podamos aprender con lo que tú sabes de corales. Gracias, Nuno, gracias por la invitación, gracias por la presentación y pues el gusto también es mío. Es la verdad un honor estar haciendo este tipo de entrevistas porque una parte de lo que me gusta hacer pues es esto de la difusión de la ciencia, ¿no? Perfecto. Mira, una de las preguntas que siempre tengo curiosidad de conocer es, ¿cuándo fue la primera vez que tú llegaste a Alacranes? ¿Cuándo fue la primera vez que viajaste hacia allá, que lo conociste, el arrecife? Sí, la primera vez que fui con el CIMBESTAB cuando entré a la maestría en 1997, si no me equivoco, o principios de 1998. Fuimos con la Marina, que era una de las maneras de llegar a Alacranes en ese entonces, y fue como parte de un proyecto de investigación muy grande que había en CIMBESTAB en ese momento. Ok, ¿y cuál es tu memoria? O sea, además del faro, que me imagino que lo viste así que llegaste, pero cuando te regresaste a Mérida, ¿cuál fue la sensación que traías de haber conocido ese arrecife? Fíjate que hasta la fecha es una memoria muy clara, ¿no? De la magnitud del arrecife. En ese momento, eran finales de los 90, las imágenes de satélite y los drones, bueno, los drones no existían y las imágenes de satélite eran muy difíciles de acceder, ¿no? Yo empecé a trabajar con ellas un poco tiempo después, pero en ese momento realmente era el punto de vista, pues, de un ser humano, ¿no? O sea, de nuestra percepción habitual, ¿no? Y el tamaño colosal de Arrecife Alacranes, ¿no? O sea, 35 kilómetros de largo por 15 de ancho es muchísimo arrecife, ¿no? Y entonces me acuerdo que íbamos navegando horas sobre la plataforma y no se acababa y no se acababa, ¿no? Entonces, esa es una de mis memorias más claras de eso, ¿no? La extensión del arrecife. Yo siempre he tenido curiosidad. Tú cuando estuviste en Miami trabajaste con los colegas del Departamento de Geología. ¿Pudiste platicar con ellos sobre el origen geológico? Porque se dice que es un atolón, pero no es un atolón. ¿Tendrás un poquito de idea de cuál es el background geológico, de cómo, qué tipo es, cómo se formó? Sí, fíjate que cuando estuve allí en Rasmas no platicamos exactamente de eso, pero sí me infectaron con esa curiosidad, ¿no? O sea, ya quedé con esa, ¿cómo se llama? Con ese punto de vista geológico. Y fíjate que la parte de Alacranes es bien interesante, porque como tú dices, no es un atolón de veras, es un arrecife de plataforma. Este arrecife de plataforma, lo que sucedió fue que bueno, hay un accidente topográfico en el fondo del mar, que es la plataforma del Banco de Campeche, que tiene aproximadamente unos 30 metros. Esos 30 metros son roca arrecifal del Pleistoceno. Y Okay. lo que conocemos hoy como arrecife Alacranes, la parte moderna del arrecife, tiene más o menos unos 2.500 años, ¿no? Es una capa como de 30 metros de
de la superficie del mar hacia abajo. Y está construida principalmente por toda ¿cómo se llama? O sea, obviamente carbonato de calcio de origen biogénico, principalmente por sedimento de algas calcáreas, por ejemplo, alimedas, ¿no? Eso más o menos compone un 60% del sedimento de la plataforma, otro 25%, y creo que es buena parte de lo que hace la construcción vertical, son fragmentos de acrópora principalmente, y el otro 15% son foraminíferos. Entonces tenemos allí unos procesos de sedimentación, como de libro de texto, ¿no? Okay. Y de acreción arrecifal muy importantes, y pues este tipo de crecimiento que se ha dado en la plataforma, ¿no? Es como reticular. Si tú ves la imagen de satélite, que por aquí les puedo mostrar, déjame. Qué interesante esto de que dices que, digamos, la parte reciente que podemos ver hoy sea pues, acreción biogénica intrarrecifes, el propio arrecife que está generando el carbonato de calcio que se sedimenta ahí. Me quedo con la pregunta de qué habrá originado esos 30 metros iniciales primordiales, ¿no? Los que permitieron sí, que después creciera el arrecife. Básicamente es el mismo tipo de arrecife que tenemos en el moderno. Supongo yo que habrán un poco, o sea, las especies serán un poco diferentes, ¿no? La verdad que desconozco de las especies del Pleistoceno, o sea, pero de todas maneras también eran acropóridos, ¿no? No sé si ya se está viendo allí. Sí, ya se está viendo, ya estamos viendo tu presentación. Ah, ok. Entonces, allí se puede ver, a la derecha es la parte de Sotavento, ¿no? Que da hacia el este, que es una barrera casi continua compuesta por Acrópora palmata, Acrópora cervicornis, Acrópora prolífera, ¿no? Y después hacia adentro de la plataforma tenemos unas zonas muy someras dominadas por algas calcáreas y pastos marinos, y después empieza la reticulación de los parches. No sé si se alcanza a ver se por allí. consigue ver como pequeñas pelotitas, ¿no? Exactamente. Y entonces todo el carbonato de calcio que se produce allí, a través de, como ya te decía, los corales, las algas calcáreas, los foraminíferos, etcétera, cuando cumplen su ciclo de vida, se mueren, se disuelven, se bioerosionan, y todo ese sedimento se arrastra por medio de las corrientes y el oleaje hacia el centro de la plataforma y hacia afuera, ¿no? Y entonces tenemos la construcción en el norte, por ejemplo, de Isla Desterrada, ¿no? Y al sur de los cayos de Isla Pérez, Isla Pájaros, Isla Blanca, y Muertos, que está por allí también. Y entonces, en la parte de Sotavento tenemos la plataforma del arrecife, pero como está muy expuesta al oleaje, y pues sí, principalmente al oleaje, no deja que se desarrollen comunidades coralinas bueno, que generen arrecife. Son solamente colonias, pues allí esporádicas en esa parte. Pero en la parte oeste, en la parte de Barlovento, sí tenemos un desarrollo arrecifal muy importante, hasta una profundidad de 30, algo así, 30 metros, que se da por la parte, o sea, la protección que tiene toda la plataforma al oleaje, ¿no? Entonces, toda la parte de en medio son arrecifes muy someros, casi emergentes, parches arrecifales, unos microatoloncitos, ¿no? Y en la parte de Barlovento, en la parte protegida, son como cordilleras y canales, pues muy extensas. Ok. No, interesante. Ahí
si nos pudieras platicar un poquito más de, o sea, esa barrera que tenemos al este, esa barrera continua, ¿no? Que es impresionante ver a donde reventa la ola, digamos, a donde se pierde la energía de las olas. Esa barrera fue hecha por corales, ¿no? Hay algunas colonias, como tú decías, esporádicas, pero en el pasado debería, o sea, fue un reef crest, ¿no? Fue una frente arrecifal que existía ahí. Sí, sigue siendo un reef crest, o sea, una cresta arrecifal muy desarrollada. O sea, Ya. en algunas partes ni siquiera puedes pasar así de panza Sí, por la exacto. cresta, ¿no? En otras partes sí está un poquito más, sí, menos somero, y puedes pasar por encima, ya sabes, de los corales de fuego, los erizos, las acróporas, Sí, pero exacto. sí está a flor de agua. Y precisamente también es una parte importante, digamos, de la parte cultural de Arrecife Alacranes, porque allí hay un montón de pecios, ¿no? Sí. este, históricos, ¿no? Y algunos más recientes, pero sí hay una buena cantidad de naufragios y pues a últimas fechas de accidentes allí en esa cresta. Una de las cosas curiosas es que la parte central del arrecife, uno llega a tener profundidades de 18 o 20 metros. Sí, sí, En sí. estas como que cuevones llenos de sedimento, o sea, es un lodo. Si le das un aletazo, pues se levanta la nube del lodo. Y llegas a tener verdaderas como que paredes de corales, todo especies que aguantan, supongo yo, pues mayor sedimentación, ¿no? Porque el centro del arrecife está lleno de sedimento, pero también hay corales. Sí, son comunidades coralinas que están adaptadas a ese ambiente con poca luz y alta sedimentación, ¿no? Generalmente crecen en forma de platos y, y son especies que tienen, digamos, pólipos grandes y que permiten la remoción del El sedimento, ¿no? Pero sedimento. sí hay como tú dices, un buen desarrollo estructural eh, otorgado por esos corales que están creciendo Ya. en ese sistema, ¿no? Pero digamos que yo me acuerdo de hablar contigo hace unos años, estaban haciendo un estudio y habías comprado una serie de imágenes, pero solo de la parte oeste, ¿no? Y me acuerdo de preguntar, oye, Rodrigo, pues hay corales en todos lados, ¿no? Y me dijiste, sí, pero es en esta parte, en la parte oeste, como nos estabas comentando, que hay la mayor diversidad, hay la mayor cobertura coralina, digamos en la parte oeste y si mal no me acuerdo también la parte norte, ese bordecito del norte tiene como que una comunidad muy diferente, ¿no? Sí, eso se debe precisamente, como te comentaba hace ratito, a la parte de la protección del oleaje, ¿no? Son aguas más calmadas, ¿no? Toda la plataforma ofrece esa protección al oleaje y a la corriente, y entonces en esas aguas tranquilas y transparentes, ¿no? Fuera de la plataforma, es donde se pueden desarrollar estas comunidades coralinas eh, y sobre todo porque tienen la estructura primigenia, ¿no? La estructura antigua del Pleistoceno, donde se pueden anclar todas esas comunidades y desarrollarse hacia la superficie, ¿no? Ok. Oye, ¿y ahí tienes idea de cuántas especies han sido reportadas de corales para alacranes? ¿Un número redondo? Fíjate que no, pero hasta donde entiendo, solo hay un par de especies con las que tenemos en el Caribe mexicano que no están en alacranes. Gocha. Sí, eso me Pero acuerdo de... Pero Dime, la dime. verdad, yo no sé si sea porque no las hemos encontrado, o sea, nadie las ha visto o porque realmente no están allí. O sea, es tan grande Alacranes que yo tengo mis dudas de que no estén allí. Ok. Sí, pero digamos que estarías de acuerdo conmigo si digo que las especies más comunes, más conspicuas que uno ve en el Caribe, pues las vemos todas en alacranes. No es como Veracruz, por ejemplo, a donde hay un par de especies, ahí sí ya tienes menos riqueza de especies de corales, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Básicamente son las mismas, el mismo listado de especies, aunque en alacranes, ahora sí que por las características mismas del sistema, lo que predominan todavía, gracias a Dios, son las especies masivas,
como las orbicelas y las montastreas. Sí, no, hay unas gigantescas. La, Mira, pasando a otro tema, si, o sea, empezamos esta conversa a donde yo comparto contigo la tremenda escala del arrecife. Es una cosa impresionantemente grande. Si lo tuvieras que dividir con base en un criterio de especies de corales, así a ojo de buen cubero, en grandes pinceladas, cuántas regiones utilizarías y cuál sería el criterio para decidir qué regiones serían y por qué? Sí, mira, si quieres te voy a presentar un videíto que armé. Ya lo estamos viendo. Sí, realmente la plataforma en términos de zonación arrecifal, eh, como tú decías, es muy extensa, pero sí tiene al menos unas 4 zonas muy conspicuas. La primera es la zona de Sotavento, que es la parte en donde está la barrera arrecifal, y un poquito el frente, lo que sería el frente arrecifal, que es esta parte de la plataforma rocosa poco desarrollada que te mencionaba. Eso yo Okay. creo que sería una de las primeras zonas. Ahorita lo que estamos viendo es la zona Viendo, es de esa esta barrera, de, exacto. ajá, y después lo que viene son la parte de del arrecife, lo que se llama arrecife posterior, que está entre la cresta y los parches internos. Esta zona del arrecife posterior está caracterizada por tener parches coralinos, digamos, un poco, o sea, son muy someros y están repartidos de manera irregular, intercalados con zonas de pastos marinos, de sedimento y de algas. Y después de esa franja del arrecife posterior, lo que tenemos ya sí, en sí es como zonas la laguna arrecifal, Okay. que está llena de estos parches coralinos, microatolones, etcétera. Eh, y después lo que vemos, pues es la zona de Barlovento con ¿cómo se llama? Las formaciones de cordilleras y canales, ¿no? Por ejemplo, esto es la parte del frente arrecifal que te mencionaba, ¿no? Fuera de la cresta. Este, Hay un poco de desarrollo, pero no está, o sea, no hay una cobertura coralina, pues tan abundante como en la parte de la laguna o de Barlovento, ¿no? Okay. Sí, como ves allí en esas tomas, pues está un poco afectada, digamos, por la parte pues del oleaje y un poco de las inclemencias del blanqueamiento, ¿no? Y esta es la parte de la barrera arrecifal dominada por acróporas, y hay unas partes con coral de fuego, como vemos aquí, porites, etcétera. Eso sería del Y lado de... en la cresta, ¿no? Y ah, estos son la parte del arrecife posterior que te mencionabas. Es muy somero, tiene algunas colonias por allí esparcidas, algunos parchecitos, ¿no? Y bueno, aquí ya pasamos a la parte de desterrada, ¿no? Que es la parte donde, la parte digamos, norte. la parte norte, en donde fluye toda la corriente, ¿no? Transportando estos sedimentos que podemos ver, y entonces se forman camas muy extensas de sedimento, y eventualmente pues surgen las islas como desterrada. Ya. Pero entonces digamos que la primera zona que nos menciona sería como que un espagueti, ¿no? La cresta es solo una línea muy delgada, muy larga. Sí, Y luego, exacto, exacto. si entendí bien, tú estarías describiendo algo como el back reef, ¿no? Lo que los Exacto, colegas es de el back, back sí. reef o el arrecife posterior, sí. La laguna sería la parte tercera. Ahí no me quedó muy claro la laguna. O sea, ¿qué incluye en la laguna y no se incluye en el back reef? Estas formaciones grandes.
O sea, lo que Ok, ya son los microatolones o los pequeños ok, parches arrecifales, bueno, ni tan pequeños, ¿no? Que ya presentan una estructura desarrollada como la que estamos viendo aquí. Y esta es una zona como la que estabas mencionando, con muchísima sedimentación, ¿no? Pero que, pues, de todas maneras tiene un desarrollo coralino muy importante, ¿no? Y esta es la parte de Barlovento, la parte en donde estos de una expedición que hicimos en 2008 para la caracterización sedimentológica, ¿no? En donde las coberturas coralinas y el desarrollo arrecifal, pues, eran muy, muy altos, ¿no? Más o menos el desarrollo arrecifal sigue así, no tendría mucha idea de cómo siguen las coberturas, probablemente hay algún problema por allí, sobre todo porque en 2018 se identificaron colonias con la enfermedad de la muerte de tejido coralino, lo que en inglés es el Scuttle D. Ahorita vamos a ver también unas tomas por allí de estas colonias, ¿no? Y pues un problema un poco apremiante que existe no solo en Alacranes, sino en el resto de los arrecifes de México y del Atlántico Occidental, pues es esta invasión por el pez león, ¿no? Que es ya, bastante eh, común. extendida, ¿no? Y común en todos estos Sí, arrecifes. Mira, ahí se ven sí, sí, unos varios. peces león. Sí, Y, sí, por ejemplo, esta es una colonia de Pseudodiploria eh, strigosa, enferma, y esta es otra de una garicia también enferma por esta enfermedad del Scuttle D que te mencionaba, ¿no? sí. Coral Tissue Loss Disease, ok. Ok, pero entonces digamos que esas cuatro zonas, ¿no separarías la zona norte? Guay, esas, ahorita sí hay, todas esas colonias están afectadas. Sí, a ver cómo estaría ahorita el arrecife. No sé, aprovechando las imágenes que estamos poniendo aquí, ¿tú creerías que enfermedades pudiera ser un indicador para el manejo de alacranes? Sí, yo creo que anteriormente había muy, muy, muy pocas colonias con enfermedades coralinas, ¿no? Como la banda amarilla, banda negra, etcétera, que eran más comunes en el Caribe, ¿no? Y y pues no veíamos, digamos, un efecto realmente directo pues, para el tamaño de alacranes, ¿no? Pero creo que en este tiempo y bueno, sí, con todo lo que sabemos, sí es importante incluir como un indicador de la condición de alacranes em, a las enfermedades, sobre todo al Scuttle D. Ok, pues nada, tendremos que buscar algún tipo de información histórica. Te vamos a contactar para que nos puedas proporcionar alguna información de esa para la construcción del indicador de enfermedades, ¿no? Cuándo aparecen, a ver si tenemos alguna idea de cantidad. La, no sé, alacranes, o sea, tenemos a un par de personas de la Marina, un par de personas de la Secretaría de Transportes y Comunicaciones para los fareros y de manera no permanente. También tenemos los colegas de la CONAMP, ¿no? Los Park Rangers, los guardaparques del parque. Ah, pero fundamentalmente estarás de acuerdo conmigo que, o sea, si lo comparas con el Caribe o con el Caribe mexicano, pues es deshabitado, ¿no? O sea, estamos hablando de 20, 30 personas ah, en la isla, ¿no? Permanente, sí. Permanentes, quizá. Permanente no hay nadie, ¿no? Pues todos ellos son rotativos. Entonces, ahí, o sea, teniendo esto en cuenta, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las principales amenazas que afectan a Recife Alacranes? Ahora sí que desde lo poco que he podido ver, una de las principales amenazas ahorita es, bueno, naturales, es esta enfermedad, ¿no? De la pérdida de tejido coralino. La segunda es la pesca, ¿no? Existe una actividad de pesca furtiva y de pesca comercial.
Y la tercera, aunque tú bien mencionas que la población, entre comillas, permanente, digamos, o sea, no es que todos ellos vivan siempre allí, sino que más bien los que siempre están allí, los marinos, los de la CONAMP, los fareros, etcétera, es muy reducida y se limita casi exclusivamente a Isla Pérez. También hay un componente de la parte turística, ¿no? Ok. De toda la gente que llega en yates y en lanchas, que son población flotante, pero que además también realizan pesca, ¿no? Pesca con cañas, pesca con arpón, pesca con escuba, ¿no? Sí. Pero Yo creo no está que, permitido. exacto, pero tampoco hay gente que esté allí, ahora sí que no hay policía que los esté cuidando, ¿no? Ya, Entonces ya. yo creo que sí es una problemática, ¿no? Que cuando la juntas con la pesca comercial, con la pesca furtiva, ¿no? Pues empieza a tener un impacto en las comunidades de peces, ¿no? Que eso es algo que sí te puedo decir. De la primera vez que fui a la última vez que fui en 2018, o sea, hay que como 20, 30 años no, 20 años Veinte. de diferencia, sí pude observar una diferencia en la comunidad de peces. En la comunidad de corales, si te fijas, como que se distingue un poco, ¿no? Ves unas Ok. colonias muertas por aquí, unas colonias enfermas por allá, que en ese entonces no había. Pero la comunidad de peces sí ha disminuido de manera visible, ¿no? Ok. Al igual que las comunidades de los invertebrados, ¿no? Por ejemplo, caracol y langosta. Ok, que son algo de pesca, ¿no? Ok, Claro. entiendo. Pero digamos que todos esos son, digamos, acciones, primero casi todas, excepto la enfermedad, que no está claro si es inducida por los humanos o facilitada por los humanos. Creo que no ha habido hasta el momento, corrígeme si estoy equivocado, una demostración de que sea causada por los humanos, ¿no? Pero turismo, pesca, efectos, pues eso sí, claramente en el arrecife. Y externo al arrecife, ¿cuáles pudieran ser amenazas Bueno, externas? el cambio climático global obviamente va a Ok, jugar un papel preponderante en el dibujo del futuro de alacranes, ¿no? Sobre todo por el aumento en la temperatura del mar, aunque Alacranes es un poco suertudo en ese panorama, ¿no? Porque está bañado por el agua fría de la surgencia del ok, Caribe. Entonces, aunque sí se calienta el agua, pues realmente si tú ves los mapas de Degree Heating Weeks, Alacranes no está en una zona, digamos, de mucho calor, ¿no? De mucho calor ok, acumulado. Entonces, sí. probablemente le vaya un poquito mejor que, por ejemplo, a los arrecifes del Caribe o algunos arrecifes insulares, ¿no? Del Caribe o del Golfo. Ok. Y desde tu punto de vista, o sea, hablamos de las amenazas, en términos de valores, o sea, ¿cuál es el valor de tener ese arrecife tan extenso ahí, como que ese, no sé, portaaviones de corrales ahí estacionado en el Banco de Campeche? Obviamente bueno, yo lo he tomado como la joya de los arrecifes del Golfo de México, precisamente Ok, por esa extensión, ¿no? Y su valor ecológico es que esa misma extensión, pues le da refugio a cientos bueno, miles de especies, ¿no? Y a una gran biomasa de peces, tanto ¿cómo se llama? Especies comercialmente importantes como de especies, digamos, del arrecife, normales, ¿no? Eh, yo creo que, o sea, aunque tiene un gran valor de aprovechamiento comercial, yo creo que sea, siempre mi posición ha sido de que debería de rezonificarse Arrecife Alacranes, ¿no? Si tú ves el mapa de la zonificación, eh,
o sea, entiendo un poco el por qué lo hicieron así, pero no, o sea, en términos científicos, ¿no? Con valores de biomasa, con coberturas de coral, con distribución de especies, realmente, pues habría que rezonificar Ok. o hacer una propuesta de rezonificación para arrecife de Sí, alacranes. yo tengo la impresión, no sé si estás de acuerdo conmigo, que cuando fue hecho Alacranes, que ya fue hace, pues no sé, tendrá más En de 20 años, 94, sí, por 94. eso, am, todavía la perspectiva era, no se puede hacer nada, ¿no? Protección total, que creo que también se debe de hacer. Pero me parece, ¿cuál es tu opinión en reservar algunas zonas para que la gente sí pueda pescar, pueda bucear, pueda hacer una serie de actividades, pero localizadas? El arrecife es tan grande que no deberíamos de impedir que la gente lo vea para que justamente pues agarren, tomen conciencia del valor que tiene. Pero la donación, sí, hay un par de cosas que no hacen mucho sentido a los días de hoy. A lo mejor cuando lo hicieron, obviamente, deberían de tener su sentido. Pero ¿tú estarías de acuerdo en abrir alacranes a otras actividades o generar zonas como que zonas de sacrificio, para decirlo de alguna manera? Sí, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en la zonificación de las áreas naturales protegidas siempre hay una zona núcleo, una zona de Ujú. amortiguación, una zona de uso, ¿no? Específica para actividades comerciales, turísticas, etcétera. O sea, entiendo y claro, estoy de acuerdo con esto, pero la zonificación actual de alacranes, pues no está o no fue dada, como tú dices, lo han de haber hecho con lo que tuvieron a mano en ese entonces. Te digo que no había mucho acceso, por ejemplo, a imágenes de satélite, Exacto. etcétera. Entonces, pues a lo mejor eran mapas batimétricos y un poco allí donde hay un callito y donde está el otro y un poco la estructura, pero no tenían toda la plétora de fuentes de información que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, probablemente un ejercicio muy valioso en la actualidad será la rezonificación del arrecife, o sea, bueno, del área natural protegida, ¿no? Precisamente para que estas áreas se definan en base a su valor ecológico, a sus servicios ambientales, etcétera, y entonces pues se pueda tener este desarrollo y este aprovechamiento sustentable del arrecife, ¿no? Pues perfecto. Mira, para terminar, dando aquí la vuelta, una pregunta, dos preguntas más bien. ¿Cuál es el papel de los encallamientos de embarcaciones en las comunidades coralinas de alacranes? ¿Cuál es tu experiencia con eso? Pues siempre es muy limitado a puntos muy focales, ¿no? O sea, realmente o sea, los barcos que encallan no son gigantescos, ¿no? Entonces sí son afectaciones de probablemente decenas, inclusive cientos de metros cuadrados, ¿no? Pero en términos ecológicos para el tamaño del arrecife, pues estos impactos son puntuales y se pueden, ¿cómo se llama? Subsanar con métodos de restauración activa sin mucho problema. Ok, ok, está bien. La última pregunta. Pues la idea de la RESC, del curso SWIM y de todo esto es de hacer una tarjeta de reporte. Ah, ¿Nos tendrás ahorita en tu mente alguna idea de recursos que se pudieran consultar en términos de, yo qué sé, mapas, páginas web, trabajos, aportaciones, que nos pudieras proporcionar después o alguna que quieres comentar ahorita para que la gente lo revise? Hay un libro de West Tunnel de los arrecifes del Golfo de México. Es muy bueno porque allí Wes hizo una revisión muy precisa y particular de los estudios que existían hasta el momento sobre todo bueno, en todos los arrecifes del Golfo, pero mencionan muy específicamente arrecife de alacranes, y entonces tiene quién ha hecho qué, por ejemplo, estudios de hábitat, estudios de sedimentación, geológicos, no sé qué. Entonces, yo creo que es un muy buen punto de partida De ese arranque. librito.
para de ahí ir combinando las diferentes fuentes, ¿no? Y en términos de clasificación de hábitats, tú que te dedicas a sistemas de información geográfica, ¿cuáles serían las fuentes de información que crees que estarían disponibles públicamente? O a lo mejor fuentes de información que estarían disponibles contactando los creadores de esos productos. Pues hay un par de papers por allí que también están mencionados en ese libro de Wes Tornell, y yo por allí tenía un mapita, pero igual ese mapita fue de mi tesis de doctorado en el 2000, bueno, 2004, algo así, con datos del 2000, y te mentiría en uno, creo que no conozco ningún, ¿cómo se llama?, estudio posterior que haya hecho un mapa de clasificación de hábitats de Alacrán, o sea, de la plataforma completa De la posterior. plataforma completa, ok. Yo creo recordar, si me pudieras confirmar, creo que, bueno, a lo mejor el mapa que tú estás diciendo lo hiciste con el doctor Ernesto Arias del CINVESTAP. Sí, sí, Ese sí. mapa está publicado, se pudiera, digamos, rescatar y digitalizar, porque aquí la idea es comparar lo que tenemos hoy con lo que se tenía antes, independientemente que se hayan utilizado técnicas diferentes, etcétera, ¿no? Y no había otra colega del CINVESTAP que había hecho también un estudio de Sí, mapeo. sí, sí, sí. La doctora Liceaga, en Doctora Alicia. conjunto con Javier Bello, Ok, él había hecho un mapa de hábitats de alacranes también, y después creo que Javier Bello en conjunto con alguien del CRIP, del CRIAP, hicieron después un asunto de, por ejemplo, creo que de la langosta, un mapa de distribución no me acuerdo si era de caracol o de langosta, creo que de langosta, ¿no? También por allí, por los 2000, early 2000s, ¿no? Hicieron una ok. publicación de eso. Y después de eso, creo que Esos ha fueron habido. posteriores al tuyo, ¿no? A tu aportación. Sí, primero fue el de Javier Bello, luego fue el mío, después fue otra vez el de Javier Bello, de la langosta. Hace unos 5, 8 años también hubo una publicación de alacranes del referente a geología, como a la reticulación de los Sí, parches o algo así. sí, sí, lo Creo que vi. era de Sam Porkis o algo así. Ok. Está bien, pues nada, los vamos a buscar. Si tienes algunas de estas, pues te agradecería a ver si nos puedes disponibilizar algunos de esos. El libro de West Tunnel sí lo tenemos, de hecho está guardado. Ok, pues nada, yo creo que ya nos pasamos bastante más de los 15, 20 minutos que iba a ser esta charla. Te agradezco muchísimo. Pues nada, tienes muchísima experiencia en el lugar y ojalá nos puedas ayudar, nada, juntándote a todos los que queremos trabajar para pues, proteger, entender mejor a Recife Alacranes. Muchas gracias, Rodrigo. Claro que sí, gracias a ti, Nuno, y pues, pues yo puesto. Ustedes díganme cuándo, cómo, y le damos. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, que estén muy bien, hasta luego.